Yo estuve ahí, no mirando desde afuera, no opinando desde X, adentro, en la mesa chica, en la estrategia, en la energía. Y te voy a decir algo que muchos no pueden decir. Lo que parecía espontáneo, no lo era. Lo que parecía furia desordenada, tenía un método. Y lo que parecía caos, era diseño. Y el diseño tiene un nombre, SLOP. Seguro te estás preguntando qué es el SLOP, qué significa este nuevo concepto que estoy introduciendo en el estudio de las ciencias políticas. El término nace en el ecosistema digital anglosajón. Describe contenido de baja calidad producido en masa, optimizado para capturar la atención, no para transmitir una verdad. No importa si es cierto, no importa si es profundo, no importa si es coherente, importa que circule. El SLOP no busca convencer, busca saturar, no busca educar, busca activar, no busca explicar, busca provocar. Es la industrialización emocional del mensaje político. Recuerdo la primera vez que entendí que no era improvisación. Me acuerdo que fui con Oscar Sago a una entrevista. Un periodista haciendo preguntas técnicas. Hablamos de inflación, de emisión monetaria, de equilibrio fiscal. Un intercambio denso, técnico, lleno de matices. Nada diseñado para viralizarse. Nada preparado para hacer espectáculo. En medio de la conversación, una frase se me ocurrió, 11 segundos. Una frase que dentro de un contexto era parte de un razonamiento más largo, pero aislada, sonaba incendiaria. La entrevista terminó. Salimos. Todo parecía normal. 30 minutos después mi teléfono empezó a vibrar. Primero una notificación, después 5, después 20. Alguien había recortado exactamente esos 11 segundos, sin el contexto anterior, sin la explicación posterior, solo la frase. La subtituló con música de fondo, con énfasis gráfico, y en menos de 10 minutos ya había cuentas replicando el clip en X. En 15 aparecieron los memes. En 20, influencers reaccionando. En 30, el tema ya era tendencia. Y lo más interesante no era la velocidad, era la coordinación implícita. A la hora, el contenido original de la entrevista ya no importaba. Nadie estaba discutiendo la política económica, nadie estaba analizando el argumento técnico. La conversación era otra. La emoción que generaba el recorte había reemplazado al contenido real. Y ahí entendí algo, no estábamos compitiendo por ideas, estábamos compitiendo por segundos. La política ya no se estaba jugando en el terreno del argumento largo, se estaba jugando en el terreno del impacto inmediato. Y el impacto no premia la complejidad, premia la intensidad. Esa noche entendí que no era improvisación, no era espontaneidad colectiva, era comprensión del sistema. Alguien sabía exactamente qué recortar, qué emoción activar y cómo se movía el algoritmo. Esa fue la primera vez que entendí que no estábamos frente a una rebelión improvisada. Estábamos frente a una maquinaria que entendía el juego mejor que los demás. Después de esa noche empecé a mirar todo distinto. No miraba los discursos, miraba las reacciones. No analizaba solamente el mensaje, analizaba el recorrido. Empecé a ver patrones. La política tradicional se movía a otro ritmo. Reuniones largas, debates internos, comunicados oficiales, notas en diarios al día siguiente. La política digital se movía en minutos. Ya no competíamos contra los partidos, competíamos contra el algoritmo. Plataformas como X no son neutrales, no promueven lo más verdadero, promueven lo más interactivo. Ahí comprendí, el nuevo campo de batalla no era el ideológico, era el técnico. No ganaba el que tenía mejor paper económico, ganaba el que activaba mejor la emoción correcta en el momento correcto. Y eso no es casual, es ingeniería comunicacional. El sistema funciona en capas. Primera capa, el mensaje detonante. Corto, directo, sin matices. Segunda capa, la amplificación coordinada. Cuentas que lo replican con variaciones mínimas, memes que simplifican, videos que exageran el tono. Tercera capa, la reacción del adversario. Indignación, respuesta defensiva, discusión pública. Y cuarta capa, la consolidación de la identidad. ¿Ves? Teníamos razón. Ellos son el problema. Nosotros, los que entendemos. En menos de 24 horas la narrativa quedaba instalada. No importa si el argumento era sólido o no, importa que la emoción fue dominante. Cuando la agenda cambia cada 48 horas, nadie puede profundizar. Cuando todos están reaccionando, nadie está reflexionando. Y cuando nadie reflexiona, la complejidad desaparece. La política se vuelve binaria, blanco
o negro, amigo o enemigo, leal o traidor. No estamos viviendo una revolución tradicional, estamos viviendo una revolución algorítmica. Entonces, ¿qué es realmente el SLOP? No es solo contenido de baja calidad, es una economía emocional, industrializada, es un sistema que transforma emociones dispersas en una identidad organizada. En Argentina, el primer movimiento que entendió profundamente esta lógica fue el mileísmo. No porque inventara el fenómeno, sino por lo que sistematizó. Tomó la estética del meme, tomó el lenguaje de los foros digitales, tomó la lógica de la viralización permanente y lo convirtió en estrategia política. La campaña de Javier Milei no fue tradicional, fue algorítmica, no fue territorial, fue digital, no fue doctrinaria, fue emocional. Eso explica su velocidad de crecimiento, pero también anticipa su límite. Hoy el SLOP está teniendo su primer choque con la realidad, porque la economía no responde a hashtags. La inflación no baja por tendencia, la producción no crece por memes, la gestión requiere equipos técnicos, consenso legislativo, coordinación institucional, tiempos largos, y los tiempos largos no generan adrenalina, no generan viralización, no generan aplausos inmediatos. Cuando gobernás como el mileísmo, pasa algo inevitable. Las decisiones empiezan a medirse por impacto comunicacional, no por impacto estructural. ¿Es viral? ¿Genera aplausos? ¿Refuerza identidad? Pero la pregunta que debería dominar es otra. ¿Genera orden? ¿Genera inversión? ¿Genera producción? ¿Genera empleo real? El problema de este gobierno es que está obligado a sostener la intensidad constante, y la intensidad constante es incompatible con la estabilidad que requiere el desarrollo. Un empresario que va a invertir no necesita emoción, necesita previsibilidad fiscal, necesita reglas claras que no cambien. Necesita saber que el clima político no es una tormenta diaria. La producción no florece en estado de combate permanente, florece en entorno de orden. Y acá está lo incómodo. La misma energía que permitió ganar no necesariamente es la que le permite gobernar. La misma lógica que permitió romper no es necesariamente la que permite ordenar. Si no hay transición del modo batalla al modo de construcción, el sistema queda atrapado en su propia intensidad. Yo no entré a la política para vivir en guerra permanente. Entré para transformar la realidad concreta. Y la realidad concreta se transforma con orden, producción y trabajo, no con tendencias dictadas por algoritmos. Este programa no es contra el mileísmo, es posterior al mileísmo. La rebelión fue necesaria, sacudió estructuras anquilosadas, pero ahora estamos en otra etapa. Si seguimos de modo demolición permanente, terminamos demoliendo la posibilidad de estabilidad. Y sin estabilidad no hay producción. Sin producción no hay trabajo. Sin trabajo no hay libertad real. Yo no hablo desde el resentimiento, no hablo desde la frustración, hablo desde la comprensión del sistema. Con este programa intento provocar algo simple pero profundo, que entendamos que el ruido fue una etapa, que la épica fue una herramienta, que la confrontación fue un instrumento, pero que ahora necesitamos dar el siguiente paso, porque si no damos ese paso, nos quedamos atrapados en la fase emocional, y un país no puede vivir en la adolescencia política permanente. Necesitamos madurez institucional. Sabemos lo que pasa cuando el poder se vuelve relato, pero hay algo más, porque ningún sistema funciona solo. Siempre hay alguien que lo entiende mejor que el resto, alguien que no solo lo usa, sino que lo domina. Porque el SLOP no es solo técnica, es poder. Y el poder no se explica solo con algoritmos, se explica con la psicología. ¿Quién decide qué se dice? ¿Quién decide qué se amplifica? ¿Quién entiende cómo sostener la intensidad cuando todo parece desbordarse? Porque si el mileísmo fue rebelión, hubo alguien que entendió cómo ordenar ese caos. Y ahí es donde la historia cambia. En el próximo capítulo vamos a entrar en ese lugar incómodo. El lugar donde la estrategia se vuelve conducción y donde el poder ya no es discurso, es decisión. Karina Milei, la psicología del poder. Si este programa te hizo ver algo distinto, si sentís que empezás a entender cómo funciona esto, no te quedes solo con eso. Suscríbete, dale like, compartilo, porque hay algo más importante que mirar, es entender y ayudar
a que otros también despierten. Esto es la rebelión del ruido.